Buenos días compañeros, mi nombre es Adrián Arboleda Arenas, mi canal es Matemáticas AAA. Los invito a suscribirse a mi canal. Soy matemático de la Universidad del Valle, magíster en matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy doctor en educación de la Universidad Central de Nicaragua. En los presentes videos de mi canal encontrarán todo lo relacionado con matemáticas, bachillerato, matemáticas universitarias, cálculos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, las físicas universitarias, toda la matemática de los niveles de maestría como análisis real, análisis complejo, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Los invito a mi canal a que se suscriban. Bueno, en el presente video vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, seguimos con la estructura general de una ecuación diferencial, que tenemos una función de x y y por dx más una función de x y y por dy igual a 0. Entonces, la estructura general es esta: m de x, y, m en función de x, de y, de x, más n en función de x y de y igual a 0. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial exacta? Entonces, para eso tenemos que entrar en el concepto de la derivada parcial. Es decir, una ecuación diferencial es exacta cuando la derivada parcial de esta función con respecto a la variable contraria, o sea, con respecto a y, es igual a la derivada parcial de esta función con respecto a la variable contraria, la de x. Si se cumple esto, entonces nuestra ecuación diferencial es exacta y se puede resolver. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial planteada acá arriba. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si esa ecuación diferencial es o no es exacta, y si es exacta, pues se resuelve por el método que vamos a presentar en este video. Entonces, digamos que esta, pues obviamente vamos a llamarla m o n, pues el nombre lo de menos. Entonces, derivamos m con respecto a la variable contraria. Esto se lee así: derivada parcial de m con respecto a x. ¿Qué es una derivada parcial? Derivamos normalmente, pero nuestra variable es x, o sea que las otras variables, en este caso y, es una constante. Derivamos únicamente la x. Entonces, al derivar x, este 2 que está aquí baja, 2 por 3 daría 6xy. Entonces, aquí, al derivar con respecto a x, la derivada de 2x es 2 multiplicado por y cuadrado. Y la derivada, aquí hay un error. Hay que derivar con la variable contraria. Es decir, vamos a derivar m con respecto a la variable contraria, es decir, con respecto a y. Entonces, al derivar x con respecto a y, la derivada de y es 1, multiplicado por esto, pues me haría 3x cuadrado. Este 2 aquí, como estoy derivando, es la y, porque es derivada parcial con respecto a y. 2 por 2 daría 4xy, y la derivada de esto con respecto a y es 0, porque como estamos derivando y, x es una constante, y la derivada de una constante es 0. Esa sería la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora vamos a derivar n con respecto a la contraria, a x. Entonces, la derivada con respecto a x de esto es 3x a la 2. Aquí el 2 baja, 2 por 2 daría 4x a la 1y. Y como estamos derivando con respecto a x, la variable y es una constante, o sea que la derivada de esto y de esto es 0. Entonces miremos, observamos que estas dos derivadas son iguales. Como son iguales, quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Hasta ahí solamente hemos averiguado, ahora sí vamos a resolver nuestra ecuación diferencial. Entonces repito, para resolver una ecuación diferencial exacta, primero averiguamos si es exacta. Derivamos esta con respecto a la variable contraria y esta con respecto a la variable contraria de esta, y me tienen que dar iguales. Entonces ya comprobamos que es exacta. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. Entonces, una función f de x, y, que es la solución, es la integral, ya sea de esta o de esta. Usted puede escoger cualquiera de ellas. Digamos que yo quiero escoger esta. Entonces, 3x cuadrado y más 2xy cuadrado menos x de x. Vamos a integrar. Entonces, repetimos como hicimos ahorita. Como estamos integrando con respecto a x, y la constante. Entonces, vamos a integrar es x. Esto sería 3, recordemos, esto es integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3 por y más 2x. Como este es x, la integral es x a la 2 sobre 2 por y a la 2 menos, y la integral de x con respecto a x es x cuadrado medios. Normalmente uno dice más c, pero como estamos integrando con respecto a x, c es una función arbitraria, podemos llamarla phi o g, como la queramos llamarlo,
que está en términos de la variable que no integramos, que es y. Entonces repito, integramos con respecto a esta función completa, podemos haberlo hecho con esta también, no importa. Entonces, la integral sería 3x a la 3 sobre 3y más 2x a la 2 sobre 2y a la 2, y la integral de x es x a la 2 sobre 2 porque estamos integrando con respecto a x. Y le sumamos una función arbitraria en términos de la variable que no integramos, que en este caso es y. Entonces, ahí podemos hacer esto. Cuando ya tengamos eso, ¿qué hacemos? Derivamos esta función que hallamos, la derivamos con respecto a la otra variable. Como integramos respecto a x, derivamos con respecto a y, la función que nosotros hallamos. Al derivar esto con respecto a y, recuerden que y es la variable y x es la constante. Entonces la derivada de y es 1. 1 por x3 me daría x3. Este 2 baja daría 2x2y a la 1. 2x2y a la 1. Estamos derivando con respecto a y, entonces esto es una constante, la derivada de esto es 0. Entonces, más, y la derivada de phi de y sería phi' de y. Cuando tengamos esto así, comparamos. Entonces repito, integramos esta con respecto a x, nos da un valor, y luego derivamos contra la variable, con respecto a la variable que no integramos, que sería y, derivamos y nos da esto. Esto lo comparamos con la función que tenemos acá, con la que no integramos. Entonces miremos, x3, 2x2y, 2x2y, quiere decir que phi' de y es este sobrante de aquí. ¿Sí? Phi' de y sería este sobrante, 2y cuadrado más 3. Si phi' de y es eso, ¿qué sería phi de y? Phi de y vendría siendo la integral de esta función. Si phi' de y es esto, phi de y es la integral de esta función. ¿Cómo integramos 2y a la 2? Pues sería 2y a la 3 sobre 3 más, y la integral de 3 es 3y más una constante. Ya hemos hallado phi de y. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a nuestra ecuación diferencial? Sería esta que tenemos aquí, x3y más x cuadrado y al cuadrado más, menos dice ahí, menos x cuadrado medios más phi de y, que la hemos calculado, que es toda esta, 2y a la 3 sobre 3 más 3y más c, y siempre debe ser igual a 0. Entonces, repetimos el procedimiento, integramos, después de averiguar que si es exacta, integramos, puede ser esta o puede ser esta, no importa, integramos, yo lo hice integrando esta con respecto a x, como estamos integrando con respecto a x, x es la variable y y es una constante, y le sumamos al final una función en términos de la variable que no integramos, que es y. Después se deriva con respecto a la variable contraria, derivamos con respecto a y, derivamos esto con respecto a y es la variable. Entonces, la derivada de phi de y es phi' de y. Luego, ¿qué hacemos? Comparamos esto con esta otra función. Entonces, miramos, son iguales, quiere decir que phi' de y es todo esto que está acá. Phi' de y es 2y a la 2 más 3, o sea que phi de y es la integral de esto, integro normal, y ya simplemente reemplazo phi de y aquí igual a 0, y esa es nuestra solución.